Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy hablaremos de... La guía del buen aliade trans. Si quizás es la primera vez que nos escuchas, hablamos constantemente de temas trans, temas de la diversidad sexual, temas de sexualidad género. Entonces, si alguna vez te has preguntado qué sí preguntarle a una persona trans, qué no preguntarle y cómo dirigirte a esa persona, este episodio es justo para ti. Vamos a tocar algunos de los puntos más relevantes de lo que debes y no debes hacer para que una persona trans se sienta a salvo y segura contigo. El primero de estos puntos y con el que se rige básicamente todos los que vamos a tocar es respetar los límites establecidos por esa persona trans. Ya lo habíamos comentado en episodios anteriores que algunas personas son más abiertas que otras, pero si generalizamos, la gran mayoría se sentirían ofendidas si haces o no haces cualquiera de estos puntos que vamos a tocar. Lo mejor será ir conociendo a la persona porque, como dices tú, no todas las personas tienen los mismos límites y sobre todo no todas las personas tienen la misma disposición para hablar. Entonces, creo que de las cuestiones principales, sin saltar al segundo punto, es que no porque tú preguntes, la otra persona tiene la obligación de responder. Entonces, también el cómo estás preguntando las cosas, cómo estás planteando tú las situaciones, es de las cosas que rigen el cómo te van a contestar si es que te contestan. Entonces, aguas con lo que dices y tenlo muy presente. Y tampoco no creo que todas las personas estemos dispuestas a contestar a alguien que acabamos de conocer. O sea, lo más cotidiano es que algunas personas se empiecen a abrir si quieren hacerlo, ya cuando hay una relación de por medio con un cierto grado de confianza. Número 2. No preguntes su dead name. ¿Recuerdan ese episodio completito acerca del dead name? Y el dead name, para quienes aún no han escuchado ese episodio, es ese nombre con el que les registraron, con ese nombre con el que les bautizaron. Y ese nombre por lo general cambia. Lo que sí seguro cambia son género y pronombres, pero ya llegaremos a eso. Y sobre todo es ese nombre con el que esa persona ya no se identifica. Quizá nunca se identificó. Algunas personas trans se sentirán ofendidas si les preguntas por el nombre anterior. Hay veces en las que utilizan hasta palabras como el nombre real, nombre de nacimiento, nombre que te pusieron, cosas así. Entonces esto pues simplemente no se tiene por qué preguntar. Es más, ¿para qué quieres saberlo? Es como lo que platicamos en ese episodio. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Cuál es la intención de saberlo? Y cuando le estás es lo mismo que ya habíamos dicho. Cuando le estás preguntando a esa persona por su nombre anterior o el dead name, no sabes las heridas que estás abriendo, ya sea porque igual le violentaron por su condición trans o porque simplemente decidió enterrar ese pasado y ya no quiere hablar al respecto. Entonces, si esa persona te pone el límite de que de eso no se habla, se respeta y ocupas el nombre que eligió. Número 3. No preguntes por sus órganos sexuales. Una pregunta muy común es si todavía tienes lo que se supone que debes tener. ¿Con lo que te diagnosticaron al nacer? O si ya no. Pero pues nosotros no andamos por la vida preguntando cuánto les mide el pene o... ¿Qué forma tiene su vulva? Entonces no es una pregunta agradable que nos anden preguntando por nuestros órganos sexuales. Número 4. Se relaciona justo con la anterior porque es no preguntes si tienes cirugías, si ya se ha hecho cirugías. Inclusive llegan a utilizar palabras muy ofensivas como lo es ya eres hombre completo, ya eres mujer completa y es como de disculpa, ¿qué me hace una persona incompleta o qué me hace una persona completa? Preguntan específicamente, por ejemplo, si ya se han hecho la cirugía de reafirmación sexual. Recuerden ese episodio que ya hablamos de un episodio completito de cirugías. Entonces, como dices tú, nadie anda preguntando, ay, a ver tu pene, ay, a ver tu vulva, quiero, o sea, no son cosas privadas, son totalmente personales. Entonces, lo importante es que respetemos esos límites.
Pregúntate si a tu amiga cis le preguntarías exactamente lo mismo. Oye, ¿y tienes tu vulva? ¿Tienes tu pene? ¿Estás circuncidado? Ajá, es como, ¿qué te importa? Justo, tanto pueden ser la cirugía de órganos sexuales pélvicos externos, como también pueden ser los internos, como puede ser el hecho, por ejemplo, de la mastectomía o implante de senos, y así un montón de cirugías que ya hemos hablado, pero son como de, ¿para qué quieres saber todo esto? ¿Cuál es el fin? Si es solamente el morbo, mejor quédate con tu pregunta guardada. A lo mejor en algún momento entra en confianza y te cuenta, si no, no es obligación contarte. Número 5. Hay una cosa que las personas que lo dicen creen que es un halago, creen que es un cumplido y creen que lo están diciendo desde el lado positivo. Quizás no sea su intención, es comprensible, pero no le debes de decir a una persona trans que no parece trans o que no se le nota que sea trans. Es muy similar, por ejemplo, en las cuestiones de orientación sexual, como de, ay, pero ni se te nota lo gay. Es como de, disculpa, cómo nos vemos los gays, cómo debemos vernos. Entonces, aquí es el mismo caso. Hay un término muy importante en este aspecto que se llama cispassing. El cispassing, básicamente la traducción es como pasar como cis. Recuerden que las personas cis son las que no son trans. A algunas personas podrá parecerles agradable tener el cispassing, pero justo imagínense a las personas que no tienen el cispassing y que viven discriminación cada día de su vida porque, entrecomillado, se les nota lo trans. Entonces, cuiden mucho sus palabras, cuiden mucho, regresamos como al ¿para qué me estás diciendo? Entiendo que quizá no es con esa intención de ofender a otra persona, hasta puede ser algo como inocente. Ajá, como algo inocente que tú es lo que intentas decirle, como, ay, qué padre, no, si no me hubieras dicho, yo jamás me hubiera enterado que eras trans, ni se te nota, es que, ay, gracias. Porque da como una connotación negativa, o sea que si se me notara estaría mal o sería negativo y no es así. Recuerdan que tienen que respetar absolutamente todas las personas, independientemente de todos los aspectos de su vida. Si son trans o si tienen alguna identidad de género, orientación sexual o expresión de género disidente, y de ahí nos vamos que si su color de piel es de un color distinto al tuyo, que si su estatus, bla, 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 bla. Así que tienen que respetar a absolutamente todas las personas independientemente de cada una de las situaciones. Y estas personas que dicen eso de no se te nota o no me había dado cuenta o lo que sea, están hablando desde el binarismo, o sea, están dejando fuera todas las expresiones de las que ya tenemos un episodio completo y solamente están hablando desde lo que conocen, que es precisamente esto, un binarismo, un masculino, femenino, y que todos tenemos que alinearnos a eso. O sea, no puede ser una mujer trans con expresión de género masculina o no puede ser un hombre trans con expresión de género femenina. Número 6. No le digas a las demás personas que esta persona es una persona trans. Quizá lo quieras hacer otra vez desde tu lado más sensible, desde que quieres ayudarle a esa persona. Que quieres presumirle. Pero si no le has preguntado, oye, ¿te gustaría? ¿Podría decirlo? ¿Quisieras que yo le contara a alguien que tú eres trans? Porque la verdad es que en muchos de los casos las personas trans, si lo cuentan, prefieren hacerlo desde ellas mismas. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones das un trasfondo antes de decir soy trans. Es decir, preguntas, oye, ¿qué sabes acerca de la diversidad sexual? ¿Qué conoces acerca de esto? No, que las orientaciones. ¿Qué sabes acerca de las identidades? Entonces ya estás dando una psicoeducación previa al decir soy trans. Entonces, si tú llegas con una persona y sueltas, entre comillas, la bomba, esa persona probablemente no se lo tomará a bien. Repito, quizá no es desde esta parte en la que tú lo haces con la intención de lastimar. A lo mejor hasta puedes pensar que le estás ayudando. Pero si esa persona te lo dice, oye, sí, prefiero que tú le digas a esa persona que yo soy trans, pues va, órale. Es algo que se respeta y es algo que se pide. Pero si no es así, mejor quédate callado. Es lo más recomendable en estos casos, sobre todo para evitar, justo como en los demás puntos,
dañar o herir a la persona trans en cuestión. Y creo que este punto va más en lo social. Por ejemplo, si vas a una reunión y un amigo dice, mira, es mi amigo trans. Es ahí cuando surge cierta incomodidad si no querías que todo el mundo se enterara en esa reunión o en esa fiesta o lo que sea. Que es muy diferente a si, por ejemplo, hace rato estábamos hablando de si mi hermana le ha dicho a alguien que tiene un hermano trans. Creo que ahí tiene como otra connotación, otro sentido, de que pues si ella quiere decirle a sus amigos que tiene un hermano trans, ya es como diferente. Que, por ejemplo, ese caso suele ser más como cuando te conocieron antes de transicionar y entonces que se refieran como con tus pronombres pasados y digan, ¿cómo está tu hermana? Y es como, es que no tengo hermana, ya tengo un hermano, no sé qué, y ya puedes contar. Pero si se dan cuenta es todo un escenario distinto a decir, hola, buenas tardes, tengo un amigo trans, hola, buenas tardes. O sea, así no se hacen las cosas. Recordemos que creo que la pregunta de este episodio es el ¿para qué lo dices? ¿Para qué lo cuentas? Recordamos que también en el episodio de ser LGBT en el trabajo tú contaste tu experiencia acerca de que en cierta empresa contaron después de que tú saliste que eras trans. Entonces era como el ¿para qué están contándolo? ¿Cuál es el objetivo? Número 7. Y este va muy relacionado con el punto del dead name, que es obviamente utilizar los pronombres que te pide que utilices y su nombre elegido. Entiendo que en muchas de las ocasiones conocemos a una persona durante mucho tiempo y llega el momento en el que transiciona. Entonces puede que nos equivoquemos como de, sí, entonces estaba hablando con fulanito y es como de, no, perdón, es sutanito, ¿saben? Y puede que no sea con esta intención de lastimar a esa persona, pero si ya nos están pidiendo que utilicemos un pronombre específico o unos pronombres específicos y un nombre específico, entonces lo más que podemos hacer, o más bien lo menos que podemos hacer es respetarles, porque como lo hemos platicado durante todo el programa desde el primer episodio, el proceso que lleva una persona trans desde su descubrimiento, aceptación y ya empezar a nombrarlo es muy largo, no es algo que se decide en un día, no es algo como, a partir de hoy me voy a llamar así, no, es algo muy largo, muy pesado a veces y donde se vive inclusive discriminación desde la propia persona. Entonces, si esa persona ya ha vivido un proceso bastante pesado, estoy segura que no necesita que le pongas más peso a ese proceso. Si te está teniendo la confianza de contarte sus pronombres elegidos, su nuevo nombre elegido, entonces respétale. Les voy a dar un ejemplo. Recientemente una amiga acaba de transicionar. Entonces, para no equivocarme y no decirle su dead name o pronombres equivocados, lo que hice fue eliminar el nombre con el que tenía a esta persona, ponerle su nuevo nombre y entre paréntesis sus pronombres. Entonces, cada que abro su conversación me acuerdo y ya no tengo la necesidad de llamarle por su dead name o por los pronombres equivocados. Sé que cuando vemos a esa persona en persona, pues no podemos ponerle un post-it en la frente y recordarlo. Sin embargo, es algo que se trabaja constantemente, que quizá en algún punto, y lo hemos nombrado en el episodio de lenguaje inclusivo, a lo mejor te ayuda a pasar a pronombres neutros antes de pasar a sus pronombres elegidos. Y no por esa persona, sino quizá por ti, porque entiendo que puede que hayas tenido ya algunos meses, años, décadas de conocer a esa persona y ahora que transiciona tienes que readaptarte a la nueva información. Y obviamente aquí también va cargada la intención. O sea, no es lo mismo equivocarte y decir perdón y corregir a que ya sea cargado con violencia y discriminación, que digas los pronombres equivocados y el dead name. Como a propósito, justo con la intención de molestar, de hacer enojar a la otra persona, de incomodar a la otra persona, básicamente. Y es lo mismo, o sea, no sabes que ya se estás abriendo al llamarle con los pronombres equivocados. A lo mejor habemos personas que decimos, ya no me molesta, pero lo cierto es que la gran mayoría les causa gran disforia y les causa grandes problemas emocionales. Número 8. No asumas que una persona trans tiene
ya alguna situación de salud mental, como quizá depresión, quizá ansiedad, quizá cualquier cosa, solamente por el hecho de ser trans. No es como que haya nacido trans, haya descubierto trans. Ten tu kit de situaciones mentales con las que debes afrontar. No. No es así. Más bien, lo que ocurre es que lo que llega a pasar, si es que en algún momento alguna persona trans tiene situaciones como depresión, ansiedad o cualquier otra, en la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que suelen desarrollar esto no por ser personas trans, sino por el entorno social. Si yo tuve problemas o tuve dificultades o para mí fue un proceso largo el descubrirme una persona trans y me animo a contarle a los demás quién soy y las demás personas me siguen llamando por mi dead name, por mis pronombres incorrectos, me obligan a tener una expresión de género con la que no me identifico o simplemente no me están respetando y me están violentando, entonces, ¿cómo esperan que esa persona no desarrolle situaciones de mecanismos de defensa? ¿Saben? Entonces, en general no es como que nazcan y ya tengan como toda esta gama de situaciones de salud mental y emocional. Más bien, muchas de estas se desarrollan justo a raíz de la discriminación que se vive al respecto. Entonces, te pido de favor que en la medida de lo que sea posible no asumas que cualquier persona trans tiene alguna situación de este tipo, porque si las tiene, no necesariamente es porque es trans, al contrario, como lo hablamos, puede que sea algo social. Y si no las tiene, estarás asumiendo algo que es incorrecto y que a lo mejor hasta le puede hacer sentir incómodo. Y obviamente ser trans no es un problema mental, empezando por ahí. Que creo que lo hemos platicado en muchas ocasiones, pero no está de más recordarlo. Número 9. No pidas fotos pre-transición, sobre todo si esta persona ha mantenido esa parte de su vida en privado. Por algo será. Digo, hay personas como Adrián que tienen todo documentado desde previo a su transición y hasta el día de hoy, inclusive hay como comparativas, cuestiones así, pero eso no significa que todas las personas trans lo hagan o tengan la obligación de hacerlo. Muchas veces si documentan es para sí mismos, entonces no les pidas algo y sobre todo esto va como para medios de comunicación, no sé si alguien nos escucha de medios de comunicación, pero el no publicar fotos anteriores, no poner el dead name en notas acerca de personas que acaban de transicionar es algo muy importante, porque el publicar las fotos anteriores de la transición también es violencia, porque por algo se está presentando esa persona como quien es, como quien realmente se identifica y no te está diciendo, esta es mi foto de cuando tenía 10 años, 20 años, 15 años y preséntame así. No, es esta persona que estás viendo es la que soy realmente. No tienes por qué buscar en el baúl de los recuerdos de hace años. Regresamos al ¿para qué? ¿Para qué quieres esas fotos? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Número 10. Esta se relaciona un poquito con la número 5, que la 5 es la de no pareces trans. Entonces, la número 10 es si no vas a decir nada agradable, mejor quédate tus comentarios. Y esto se aplica a cualquier situación, no solamente a la guía del buen aliade trans, sino si hablamos, por ejemplo, de temas de peso, si vas a decir algo de un tema de peso, de antes te veías mejor, o porque ahorita subiste, bajaste de peso, mejor no digas nada, quédate con tu comentario, no pasa nada. Inclusive hay una regla que dice que si puede cambiar algo en 5 segundos, puedes emitir el comentario. Es decir, quizá tienes algo en el diente, entonces, me lo quito, listo, y ya me puedo reír, yo puedo hablar al respecto. Pero si le vas a decir, oye, qué gordo te ves, entonces eso no se puede cambiar en 5 segundos. Es exactamente lo mismo con las personas trans. Si no les vas a decir algo que les haga sentir mejor no digas nada. Y hola, mucho gusto y me siento bien al pasar tiempo contigo y listo. No necesitas hacer ningún otro comentario al respecto. Número 11, que va muy relacionado con el punto anterior. No le digas a una persona trans que se veía mejor antes de transicionar, porque evidentemente no es lo que queremos escuchar. Primero, ¿qué te hace pensar que le interesa tu opinión? Si ha vivido lo que ha vivido para llegar al momento en donde está, que hemos platicado que no ha sido fácil, ¿qué te hace pensar que le va a gustar que le digas que todo lo que ha vivido y todo lo que ha sufrido, lo que ha padecido,
lo ha hecho de a gratis. No tiene sentido siquiera. Número 12. Cuando hables de esa persona en pasado, utiliza sus pronombres actuales. ¿A qué voy? Cuando Adrián comenzó a transicionar y yo quería contarle algo que recordaba que había pasado antes de su transición, no sabía si dirigirme a él en masculino o en femenino. Entonces, tal cual le pregunté, oye, ¿cómo lo hago? ¿Me dirijo a ti con el dead name, con los pronombres femeninos, o me dirijo a ti como cuando, no sé, tenía 5 años, en masculino o en femenino? Y me dio un ejemplo buenísimo, que él vio, no sé si te acuerdas. No. Que él vio en algún programa en donde tal cual le preguntaron, cuando hablamos de ti en el pasado, ¿nos referimos con los nuevos pronombres o los anteriores? Y la otra persona le contestó, es que yo siempre he sido esta persona que tú estás viendo. Entonces yo, en este caso, era un hombre trans también. Entonces yo siempre he sido un chico, entonces mis pronombres siempre han sido de un chico, simplemente yo no lo sabía. Entonces cuando Adrián me contó esto dije, ¡guau! Tiene todo el sentido del mundo y ya entiendo. Si por ejemplo yo hablo de él o hablo con él de antes de su transición, es importante que utilices los pronombres que está utilizando actualmente. Sé que a veces es muy difícil porque conoces a esa persona de hace muchos años o quizá sea una familiar tuya y quieres decirle, es que cuando eras niña pasaba esto. Entonces estas situaciones quizá pueden ser un poco incómodas para ciertas personas, puede que para otras pues no tengan ningún lío, pero se recomienda que justo emplees los pronombres actuales. Número 13. Si tú realmente quieres hacer sentir a salvo a una persona trans cercana a ti, entonces ten una posición política pública al respecto. ¿A qué voy? Si tú estás viendo cómo en tu perfil de redes sociales están hablando pestes de las personas trans, estas personas transfóbicas o transodiantes, y tú no haces absolutamente nada al respecto o no te posicionas como esto no está bien, estoy en contra de estos discursos, entonces pareciera que estás a favor de los discursos, porque en los discursos de odio, cuando te posicionas neutral, básicamente te estás posicionando del lado de la persona que está emitiendo estos discursos. Entonces, si tú públicamente expresas tu apoyo, tu interés en el bienestar de las personas trans, quizá esa persona trans que conoces se sienta más a salvo contigo, quizá pueda recurrir a ti si algo le ocurre, y estoy segura que a lo mejor hay alguna otra persona trans que no sabías que existía y al tú posicionarte públicamente le estás dando la confianza de abrirse, no para el resto del mundo, sino simplemente sé que en esta persona puedo encontrar una persona aliada y me va a ayudar, o por lo menos no me va a juzgar en mi proceso. Ahora, no queremos tampoco decir que no puedes preguntar nada. Y volvemos al punto número 1. Todo depende de los límites de la persona. Yo, por ejemplo, he expresado que no tengo lío con que me pregunten. Obviamente, excepto si viene un desconocido y me dice, a ver, ¿qué órganos sexuales tienes? Pues yo le voy a decir, ¿qué te importa? Pero se sabe que tengo unos límites un poquito más amplios que la mayoría de las personas. Es decir, me pueden preguntar y yo voy a contestar. A veces me da risa que me digan, no se te nota, o si no me dices no me doy cuenta. Toda mi transición está pública, entonces pues no es como que me moleste que les digan a las demás personas que soy una persona trans. Obviamente mi perfil de Instagram está público y tengo fotos pre-transición, entonces no es como que yo las ande escondiendo. Y mi deadname también es público. Entonces yo no tengo ningún lío. Todo depende de la relación que tengas con esa persona, de la confianza que tengas con esa persona y de los límites que te establezca esa persona. Mucho de eso también tiene que ver con que tú has hecho las paces, por decirlo de alguna forma, con tu pasado, con tu persona pretransición, y entonces eso hace una diferencia con quizá muchas de las experiencias de personas trans en las que básicamente han enterrado a la persona pretransición. Pero justo esto aplica individualmente.
Entonces, así como hemos conversado de cómo es que a todas las personas que conozcas es importante que les preguntes su pronombre, cómo prefieren que les llames, de esta forma también es importante que le preguntes acerca de sus límites o si le molesta que preguntes algo y que sepas, lo repito, que no porque tú estés preguntando de la manera más amable o no, esa persona está obligada a responderte. Y no quiere decir que porque estás diciendo algo que para ti es positivo, sea positivo para esa persona. Si consideras que algo nos faltó en esta guía del buen aliado trans, por favor compártelo en los comentarios o en nuestras redes sociales, ya sea de manera pública o de manera privada. No tenemos ningún problema con recibir mensajes de manera directa. Y creo que esta guía no solo va para aliadas de personas trans. Creo que se puede ajustar para cualquier rubro de la diversidad, ya sea que seas persona no binaria, en la cuestión de que te pregunten tus pronombres, que no asuman su identidad de género por lo que ven o por su expresión de género, para personas homosexuales que no asuman su orientación sexual y que se respeten igual los límites de estas personas respecto a su identidad de género y su orientación sexual. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde todavía no hay nada, pero ya vamos a subir. Nos puedes encontrar como Transición. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos ves en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio. Recuerda que la mejor forma de hacer sentir bien a quien queremos es respetando sus límites y demostrándoles nuestro cariño y afecto. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.